Dios les bendiga. Una vez parados en una encrucijada donde está la frontera de Congo con Uganda, donde está esos triángulos, donde está también Sudán, guerras que se cruzan de un lado para otro, pensé, lo único que puede hacer cambiar las situaciones en este lugar son las situaciones del corazón. Y nuestra oración profunda es que Dios nos enseñe y nos lleve a un punto de llenar la tierra del conocimiento de su gloria. Ustedes en México que batallan día a día con el problema de las luchas, no las drogas en la consumición, pero la idea de una cultura que está siendo afectada de esa manera. Y nuestros demás países latinoamericanos que tienen sus diferentes idiosincrasias, sus diferentes batallas. Parece que es una cosa simplística, pero la única respuesta es Cristo. El corazón de los hombres solo cambia cuando lo toca el Eterno. Como las aguas cubren la mar, esta tierra será llena del conocimiento de su gloria. Metámonos en los pasajes. Primera de Samuel 16:6. Primera de Samuel 16:6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. De cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Versículo 28 del capítulo 17 de 1 Samuel. 1 Samuel 17, 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Mateo 20, 25. Mateo 20, 25. Entonces Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Oremos. Dios mío, ayúdanos a entender tu palabra y a estar listos para responder a tu llamado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El que quiera ser grande entre vosotros. Había habido una batalla entre los 12 discípulos. Había visto un pleito entre ellos. Los dos hermanos, Jacobo y Juan, se habían acercado a Cristo aparte, hasta cierto punto secretamente. Cuando llegues a tu reino, queremos que uno se siente a tu izquierda, otro a tu derecha. O sea, queremos las posiciones de poder. Estos dos jóvenes eran intrépidos. No lo sabían, pero ellos iban a ser el comienzo y el final de los discípulos. Jacobo iba a ser el primero de los muertos. Juan, el último. Pero en medio de eso iba a haber grandes batallas en sus vidas. Y ahora están hablando de quién es grande. Hay una cosa interesante que Cristo hace cuando responde a esa pregunta. No les dice ninguno que se debería de querer ser grande. De la manera en la que yo leo la Biblia, eso sería tal vez más congruente en la respuesta. ¿Para qué persigues grandezas? Hay otros lugares en la Biblia donde eso parece ser la indicación del Señor. Pero el Señor no niega el deseo ni quita el deseo de ser grande. Le dice el que quiera ser grande. Lo que les cambia es la forma de llegar ahí.
Lo que les cambia es la metodología. Lo que les cambia es el deseo de cómo van a acercarse a su presencia. En el poder de la persecución de lo que Dios hace, en la grandeza de quién es Él les cambia la situación espiritual. Si quieres ser grande. Una de las grandes batallas espirituales que el Señor presenta delante de los hombres es esa, si quieres ser grande. Cuando los jóvenes se sientan en las escuelas bíblicas, esa pregunta está en su corazón. Si quieres ser grande. ¿Por qué? Porque están pensando en la iglesia que van a construir, o en el ministerio que van a tener, o su presencia en las redes sociales, o el lugar donde van a estar en algún lugar público, en alguna cruzada como un gran evangelista, o los programas de radio, televisión, etcétera, en los cuales serán dados. Algunos tienen otras ideas, pero la mayoría tienen estas ideas. Cuando un empresario pone una tiendita para vender hamburguesas, él está pensando cuando llegue a ser como McDonald's. Cuando un personaje se enfrenta a los potenciales de su vida, en esas cosas está pensando. Si quiere ser grande. Una de las grandezas de mi Dios es que el Señor nos enseña a caminar con pureza, a tener respeto al llamado, a estar en la posición de estar de rodillas, no solamente físicamente, pero espiritualmente, humillados en la presencia del Señor, si quieres ser grande. Cristo les dice ese día, les voy a dar una clave, les dijo. No quiero que dejen de querer ser grandes, no. Pero quiero que entiendas el camino, la forma, el método en el cual vas a ser grande. La grandeza no es que platiques con el líder como ellos lo hicieron y que te vuelvas su favorito. La grandeza es no que le des la espalda a los otros discípulos que son tus amigos también y busques una forma de arribismo de cómo salir adelante. La grandeza no es que encuentres quien vote por ti en las elecciones de la iglesia. No. Si quieres ser grande, no les quita la grandeza, no les quita el deseo de grandeza, pero debes de ser un siervo de todo. La forma. Quiero referirme a un personaje nada más para ilustrar esto rápidamente. Eliab es un hermano de David, su hermano mayor. Y en el día de que iban a escoger gentes, llega Samuel y están los hermanos de David todos esperando. Y el primero que es presentado, porque es el primogénito, el primero que es puesto, porque es el más fuerte, el más alto, tal probablemente el mejor parecido, parado ahí, el Señor dice acerca de él, este no es. Ahora debo de decirles algo, varón, mujeres de Dios. No es necesariamente que algo malo esté en este hombre por no haber sido escogido. Yo no soy pastor, pero si algún hermano mío es escogido como pastor, eso no significa que yo sea malo, sino que significa que Dios lo escogió a él para el pastorado y a mí para las misiones. Pero Dios nos da una clave de que sí tiene problemas con Eliab, porque dice, no lo he escogido a él. Dice, porque Dios ve lo de adentro, no lo de afuera. Quiere decir que sí había unas fallas en el corazón de Eliab para con Dios. Y encontramos una de ellas en el pasaje que leímos. Y aquí le aceleramos. La batalla se acerra. Ahí está Eliab, Abinadab y Sama, 3 hermanos de David peleando, los grandes. David es un niño, todavía no está conscripto para ir a pelear, pero los mandan a dejarle comida a sus hermanos. Y aquí encontramos a Eliab. 80 veces oyó a alguien gritar, dame un hombre.
Oigan esa pregunta. ¿Habrá un hombre, decía el gigante Goliat? ¿Habrá un hombre que sea hombre lo suficiente para que se enfrente conmigo? 80 veces lo oyó y 80 veces pretendió como que no estaban hablando con él. Veía para un lado, veía para el otro, como que no es con él. Es que cuando quieres unción, las cabezas todas están así, úngeme a mí, úngeme a mí. Pero cuando alguien da un campanazo para ir a enfrentar a un gigante, nadie quiso. Cuando Dios dice Dios ve el corazón, no está hablando de cuántos papeles tienes en tu pared o cuántas cosas, reconocimientos y quién te nombró superintendente. No está hablando de eso. Está hablando de cómo respondes a los campanazos de ese ring del Señor. Cuando Él quiere alguien que se ponga en el frente de la batalla y que responda a las ofensas que se le dan a Dios. Eliab oye 80 veces eso y su corazón le dice que no. Y luego oye las palabras de David cuando David dice: ¿quién es este circunciso? Y se afrenta con David y viene a herirlo. No puede pelear con el mensaje porque él sabe que la gente ya vio sus frutos. Es cobarde. Pero se enfrenta con David. Eres un hijo, un muchacho que viene porque eres alguien sangriento, que quiere ver sangre, alguien destructivo. O sea, cuando no puedes con el mensaje, ataca al mensajero. Óigalo de nuevo. Cuando no puedes con el mensaje, ataca al mensajero. No puede con el mensaje que David está dando, porque este circunciso está gritándole al pueblo de Dios. Pero lo que dice es: mira, tu motivación es mala. Estás lleno de sangre, quieres ver alguna cosa, como cuando ves un accidente y quieres ver a alguien descabezado y la sangre. ¡Ah! No es cierto. Él sabía. Eliab sabía que David había sido enviado a ese lugar por su padre, porque David no se movía en ese tiempo de su vida, era un niño, a menos que su padre lo mandara. Pero estaba tan golpeado y había tantas cosas en su corazón por haber estado 80 veces oyendo ese grito, que no tiene la capacidad. Pero cuando se encuentra con quien desquitarse, no es con Satanás y su ungido, el ungido de Satanás, que sería Goliat, sino con el ungido de Jehová. Es más fácil pelear con el hermano sentado a un lado tuyo que enfrentarte al diablo mismo. Por eso tenemos denominaciones enteras entregadas a destruir a otro hermano. Y las reuniones tras reuniones tras reuniones contra este y contra aquel y contra aquel. Y los ministerios que están basados nada más en destruir a este predicador y aquel. A veces me da risa que la fama de algunos en el internet no es acerca de un sermón que ellos predicaron o alguna enseñanza que Dios les dio o algún milagro que el Señor los usó, sino que su fama es como defensores de la fe, en la cuales encuentran algunas personas famosas y lo único que hacen es machetear. Y ingratamente dentro de ellos tú encuentras, no en todos, hay algunos que están siendo puestos por eso, para ser defensores de las doctrinas sanas, pero la mayoría de los que yo conozco nada más están ahí porque como ellos mismos no pueden tener lo que aquellos tienen, tratan de destruirlos. Tu ministerio no puede estar basado y sentado en las bases de las tumbas de los demás que ya eliminaste. Debe de ser basado en lo que Dios ha hecho contigo, lo que Dios ha puesto en tu vida. No quiere decir que no haya batalla. Hay varones y mujeres de Dios que como pastores de ovejas tienen que defender a sus ovejas, defender la doctrina. Pablo mismo lo hizo de esa manera. Pero si buscan el ministerio de Pablo, ese es menos del 10%. La mayoría del ministerio de Pablo fue predicar la palabra, predicar la palabra, predicar la palabra. Pablo no es conocido nada más por atacar herejes. Pablo es conocido porque él era usado para sanar a los enfermos, porque él era usado para predicar la palabra, porque él fue latigueado por predicar la palabra. No dejes que tu ministerio sea solamente andar persiguiendo a otras personas para atacarlos. Y no tengo nadie que me esté atacando. Eso no es algo personal. Lo que les estoy diciendo es que en el corazón del hombre encuentras a Eliab. Eliab
el primogénito, el hermano mayor de David, pero que es incapaz de crear algo en sí mismo. Y como no quiere enfrentar a Goliat, tiene que enfrentar a David. Cuando no quieres hacer lo que Dios te llamó a hacer, vas a encontrar otra cosa que hacer, que más bien es un estorbo en la presencia del Señor. Mateo le diría esto: si quieres ser grande en el reino, debes de ser un siervo de todos. ¿Cuál era el servicio que él tenía que hacer ese día? Eliab tenía que haber enfrentado a Goliat, sino por sí mismo, dominar sus miedos y enfrentarse a ese gigante para servir a Saúl el rey, para servir a su familia, para ser un siervo de aquellos que estaban sufriendo la ignominia ese día. ¿Quién fue el siervo ese día? David, que tomó su vida en sus manos y corrió hacia el gigante. Ese es un siervo. Si quieres ser grande, varón, mujer de Dios, no busques quien te diga eres grande. Busca cómo servir en el lugar donde estás, para que entienda que Dios ve lo de adentro, no lo de afuera. Cuando Dios te pone a hacer algo, cuando te nombre, no agarres ese nombre como un martillo para golpear a alguien más. Yo soy el diácono, yo soy el anciano, yo soy el pastor. No, métete en una manera en la cual el servicio del Señor es lo más grande, para que sepas que Dios está usando tu vida. Dios no te está diciendo que no seas grande, te está diciendo la forma en la cual seas grande. Por eso admiro a un joven como Eliseo. Cuando le preguntan a Eliseo, parece prepotente lo que dice. ¿Qué quieres?, le dice Elías, el anciano profeta. Le dice: quiero una doble porción de tu espíritu. Si hubiera sido uno de nuestros jóvenes, le metemos unas 2 cachetadas. ¿Para qué andas queriendo ser más grande que tu jefe, que tu maestro? ¿Para qué andas queriendo ser más grande que tu pastor o que tu papá? No le dijo eso Elías. No le quitó el deseo por grandeza. Le dijo: si me vieres el día que fuere tomado, ese día Dios te lo va a dar. ¿Qué significa? Si te quedas fiel en lo que Dios te ha puesto a hacer. Ahorita nada más eres un siervo. Ahorita nada más estás lavando las manos de Elías. Ahorita nada más andas de ayudante, Eliseo. Pero si te quedas conmigo hasta el tiempo en el cual Dios te suelte, te pondrá como grande y te dará una doble porción de su espíritu. ¿Por qué les menciono a Eliseo de esta manera? Porque Eliseo es reconocido como el primogénito de Elías, no como su hijo, pero como su primogénito. ¿Y sabe lo que recibió? Lo que recibían los primogénitos: una doble porción. Óigalo de nuevo. ¿Sabe lo que recibían los primogénitos? Una doble porción. Elías tuvo muchos discípulos, escuelas que se llamaban los hijos de los profetas, pero tuvo uno más grande que los demás. El primogénito era Eliseo. Y cuando Eliseo se para ahí y Elías lo reta y le dice: ¿qué quieres? Él le dice: quiero una doble porción. Si de verdad soy un primogénito de parte de tu ministerio, dame una doble porción. Y le dice: quédate fiel, quédate conmigo y Dios te lo va a dar. Quédate en la posición que Dios te ha puesto. Quédate fiel cuando nadie está aplaudiendo, nadie está escribiendo libros acerca de ti. Quédate fiel cuando no parece, cuando lo único que andas haciendo es predicándole a 2 personas ancianas en un asilo de ancianos. Quédate fiel cuando Dios te dice: lo único que quieres hacer, que quiero que hagas hoy, es cocinar para la iglesia. Quédate fiel cuando estás en un lugar donde Dios está diciendo: lo único que quiero es que manejes y lleves a los jóvenes a los campamentos. Eso es lo que quiero que hagas. Quédate fiel cuando no eres tú el director de alabanza. Quédate fiel cuando tienes habilidades y de todas maneras no estás siendo usado. Le dice Elías a Eliseo: ¿quieres una doble porción? No te quito el deseo de tener deseo de ser grande. Lo que le está diciendo es: para ser grande en el reino, no para ser grande en la iglesia, no para ser grande en aquel lugar. Dios no te quiere quitar el deseo de ser grande. Le dice: sí, para ser grande, quédate conmigo. Y si me vieres el día que yo sea llevado, entonces serás cambiado. Déjeme darle una advertencia. No le estoy diciendo que se quede con un hombre. Lo que le estoy diciendo es que se quede donde Dios lo puso y sea fiel donde Dios lo puso, para que pueda el Señor levantarle de ese lugar. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Eso es desde aquí hasta que lleguemos a donde está el Señor. De otra manera les digo algo. Eliab estaba enojado con David porque Samuel se lo brincó, pero Dios nos dio la clave. Lo que tienes adentro, Eliab, no es
lo que responde en el día de la batalla. Tienes adentro un deseo de la corona, pero no tienes adentro un deseo de la toalla. Tienes adentro un deseo de ser nombrado, pero no te has arrodillado como el gran siervo de siervos, nuestro Dios Jesús, que se puso una toalla y dijo: voy a lavarle los pies a los demás discípulos. Te reto, varón. Te reto, santo de Dios. Te reto, cristiano, a que entiendas cuál es el camino a grandeza. Primero, que tengas el deseo de ser grande en el reino. Debo de decirlo, no como un orgullo, no como una cosa mala. Tengas el deseo de ser grande en el reino. Ten una ambición espiritual de avanzar de donde estás. Ten una ambición espiritual de que si estás en lugares grandes, que Dios te mande a lugares más grandes. Pero que sea para el servicio del Señor, que sea para honrar su nombre. Una doble porción es lo que le he pedido yo al Señor. Y Eliab tenía derecho a esa doble porción. Eliab tenía derecho, era el primogénito, así como Eliseo era. Pero lo que no supo es mantenerse en la presencia del Señor, en los lugares pequeños, para que Dios pudiera crecerlo. Mantenerse humilde y fiel en las cosas que Dios quería para él. En vez de eso se vuelve alguien que se hiere, envidioso, y golpea a David. Y ese día David mata a Goliat. Y el resto de la historia lo conocen. No escogió el Señor a David nada más así porque sí, sino porque cuando hay un campanazo responde a tu llamado. Dios te bendiga.